la clase y vamos a comenzar, siendo el 16 del 11 de 2020, a las 8:04, vamos a comenzar el taller de aula. El taller de aula se va a hacer por grupo. Yo voy a crear 7 salas de 5 personas cada una, al azar. O sea, al azar, tal como están llegando, tal como están en la lista, les voy a incluir, de tal manera que tendrán ustedes que trabajar en cada sala. La tarea que yo subí, no sé si lo han visto en el aula, pero si no les voy a repetir. Ustedes tienen que buscar una serie de conceptos que vamos a ver tanto en el primer parcial como en el segundo. Va a haber 2 grupos, o sea, los primeros 4 grupos van a ver los conceptos del primer parcial y los otros 3 grupos los conceptos del segundo parcial. Ustedes tienen que abrir la tarea para que sepan los conceptos que son, aunque yo les voy a repetir ahora. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Ustedes tienen que organizarse en trabajo en equipo, que eso ya ustedes saben cómo es. Tienen que buscar una persona que sea la coordinadora o coordinador, que les ayude a definir los roles, las funciones de cada uno. Después una persona que sería el relator o relatora, o secretario o relatora, o relator, tal como ustedes lo escojan, porque eso es interno, que se encargaría de escribir todo lo que se va a recopilar en el grupo. Después, la segunda parte del taller se va a leer en plenaria, pero no todo, sino junto con todos los grupos vamos a leer todos los conceptos, pero cada uno leerá una parte. Y por último, el grupo tendrá que subir al aula virtual lo que ha hecho. Pueden hacerlo a mano, esa secretaria o secretaria puede tomar lo que le digan sus compañeros a mano, o también puede ir haciendo un documento en Word. Me da igual, como ustedes vean. De cualquier manera, bueno, eso de subirlo a la plataforma puede ser mañana, esta tarde, cuando ustedes puedan, pero para yo ponerle la nota, tiene que estar subido a la plataforma. ¿Ok? No sé si está claro. ¿Hay alguna duda? Sí, entonces vamos a empezar a hacer los grupos. ¿De acuerdo? Como tienen que hacer el taller, o sea, el documento está en el deber del aula, en la tarea del aula que está subida. Básicamente lo que tienen que hacer es poner una portada con el nombre de ustedes, los 5 del grupo. Después tienen que poner una pequeña introducción, que normalmente es el objetivo que pretende el taller, y después van todos los conceptos, pero un solo concepto. Ustedes pueden buscar varios, pero entre ustedes se ponen de acuerdo para que quede uno solo. Los conceptos que se van a ir buscando, las definiciones. Esas definiciones, como ustedes las van a buscar en documentos, en libros, etcétera, tienen que poner la fuente, el autor o autores y el nombre del documento. Eso en cada una de las definiciones. Y por último, cuando terminen el trabajo, ustedes hacen una conclusión de lo que creen que es el trabajo que han hecho. O sea, qué propósito ha tenido, qué finalidad, qué es lo que les hace conocer, qué experiencia adquieren ustedes con ese trabajo. Bueno, entonces, no sé si está claro. Yo creo que se aprende haciendo. Entonces, vamos a hacer los grupos. Más o menos, ¿de cuántas hojas necesita el documento? Bueno, todas las definiciones tienen que ser puntuales. Claro que, por ejemplo, hay que definir cultura, hay que definir interculturalidad, hay que definir socioantropología, hay que definir equidad, igualdad.
Entonces, ustedes vean, revisen, por eso tienen que buscar, y escojan una definición que no sea tan larguísima, que sea una definición que exprese exactamente lo que ustedes creen que es ese concepto, ¿no? Entonces, puede ser unas 2 páginas, algo así. No tiene que ser muy extenso, tiene que ser bastante puntual. Bueno, vamos a ver los 7 salas. Y mira, las salas ya están asignadas. Aunque hay salas que hay 3, 4, 5, 6, 7, sí, ya están asignadas. ¿Ustedes están viendo cuál es la asignación de su sala o no? ¿No? No. Vamos a abrir la sala. Ustedes tienen que mirar y entrar en la sala correspondiente. Donde dice Joins, ustedes dan a Joins y entran en la sala. Ya algunos ya están entrando. Si hay alguno que tiene dificultad, entonces ahí me indica. Como les dije, los 4 primeros, ya están todos. Me disculpan que se me ha ido. Vamos a volver a hacer, ¿no? Me disculpan. Volvemos a hacer. Ahora sí, por favor, me disculpan que hice mal. Vuelvan a entrar. Tienen 50 minutos para trabajar. ¿Sí? La siguiente hora va a ser de socialización.
¿Qué pasó con ustedes? ¿No pueden ingresar? No, no sale para ir al grupo. A ver. Intenten de nuevo, por favor. No, todavía no sale. Usted, Muñoz, está en el grupo 6. Lo que no sé es cómo le ingreso yo al grupo manualmente. Espérese. A ver usted, Ponce. Está en el grupo 4. Vamos a ver. Le voy a mover al grupo 7. A ver si puede entrar usted al grupo 7, por favor. Disculpe, doctora, yo Pero soy no el grupo 7 también. No importa, no importa. Ya. A ver si pueden entrar o no. No, aún no me sale el cuadrito para ingresar. No. Ok. No sé lo que les pasa a ustedes. Francamente, yo no manejo tan bien esto. A ver, César Quimis. Vamos a mandarlo. No, yo ya estoy en un grupo, solo que la ¿Dónde compañera... está? ¿En qué grupo está? Estoy en un grupo, pero no puedo ver la sala, pero lo que pasa es que la compañera Thais estaba con nosotros y ya no puede empezar. Ya. Hola. Sí. Sí, dígame. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Pero usted puede ingresar a la clase si quiere. Estoy ingresando, pero no me permite. Ya, entonces, mire, váyase al aula virtual y empiece a realizar el trabajo que está colgado en el aula virtual. Y ya a las 11 ya le van a permitir, perdón, a las 9 ya le va a permitir ingresar, porque ya voy a regresar a todos a las aulas.
¿Ok? Entonces ahorita puedo ingresar. Haga usted independientemente, haga usted la tarea, vaya haciendo la tarea. ¿Me dijo su apellido cuál es? González Santana Ángela, ya. Ya. Entonces, trabaje así. Pero, ¿qué tengo que hacer, doctor? ¿O está explicado? Ahí está en la tarea, está lo que tiene que hacer, en el aula virtual. Ya. Sí. Ok. A ver, ¿qué pasa, Edison? ¿Qué le pasa a usted? Doctora, Sí. para que pueda ingresar a la sesión de grupos, ahí abajo hay un cuadrito y ahí se les ingresa directamente. Ya me dijo una compañera. A ver, ¿dónde? Aquí en la barra donde está para abrir el micrófono, al lado de grabar hay unos Sí, cuadritos sí. y ahí. Obviamente ahí está el cuadrito, sí. Y ahí le puede ingresar. Espérense. Sí, claro, eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, usted, por ejemplo, que es Zambrano Ochoa, usted está en el grupo 2, ¿verdad? Pero ya no sale, el grupo 2 ya no sale, entonces, francamente, no sé cómo moverle. Ya. Ahí están todos. Y si puedes decirle de qué grupo de temas. Doctora, Sí, diga. mira, lo que pasa es que de pronto en el grupo 4, donde estaba la compañera Benito Alfonso, usted ya la asignó otro grupo, solo quedamos 4 personas. No pasa nada, no pasa nada. Trabajen ustedes con las 4 personas. Ya, ok, Docente, El grupo tenía 4 problemas. trabaje los conceptos del primer parcial. trabajamos Docente, Sí, los conceptos del primer parcial, todos los conceptos del primer parcial. todos los conceptos del primer parcial. Ya, ok. De pronto tenemos que exponerlos tal vez. Tienen que exponer, o sea, tienen que subir la tarea al aula, pero eso es después. Y tienen que exponer el que yo les diga que expongan. Entonces, por favor, busquen, repártese Muchísimas gracias, el doctor. trabajo. Entonces solamente subimos lo del primer parcial, el segundo parcial no lo tocamos para nada. No, no le tocan para nada. Ya, Solo listo, hacen lo gracias. del primer parcial. Y una persona que recoja todo eso escrito. Ok, listo, gracias. ¿Ok? ¿Alguien que tiene algún problema que se salió? yo docente, se me salió. Entonces, yo estaba en el grupo 7. ¿Me escuchó? Sí. Usted estaba en el Sí, grupo 7. Ajá. ¿Me puede ayudar, por? Espérese que le voy a asignar de nuevo. Ya váyase al grupo 7. Ya, muchas gracias. Ya.
Bueno, señores, ya se supone que ya han terminado de hacer la tarea. ¿Sí tuvieron tiempo para hacerla? Hola. Sí les dio tiempo. Bueno, vamos a empezar en la plenaria, la socialización de lo que ustedes han hecho. Si no han terminado de arreglar toda la tarea, tienen tiempo, porque en el aula virtual hay tiempo suficiente como para que la suban. Puede ser hasta mañana, no pasa nada. No recuerdo exactamente hasta qué día dejé, pero creo que dejé un par de días más después del taller, entonces tienen tiempo para poderla subir. Si la han hecho a mano, por favor, la escanean y la suben. Si la han hecho en Word, pues tienen que pasarlo PDF para subirla. ¿Sí? Claro, Bueno. tenemos hasta el 17. Sí, entonces hasta el 17. O sea, si tienen suficiente, por si acaso no han terminado de transcribir todo lo que han trabajado en el taller. La idea del taller es que ustedes no gasten más tiempo fuera de la clase, sino que utilicen el tiempo de la clase para hacer la tarea, la pueden hacer perfectamente. Solo después lo que pueden hacer, o sea, por eso yo les ponía que hicieran a mano, y simplemente lo que se hace es escanearlo y mandarlo. Y el mismo grupo manda la misma tarea. Si son 4, si son 5, mandan la misma tarea. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar a decir los conceptos. Yo voy a ir llamando por grupo. Voy a empezar por el grupo 1. Primero vamos a ver los conceptos del primer parcial, pero no vamos a ver todos los conceptos. Yo les voy a indicar qué conceptos me tienen que decir. ¿De acuerdo? También ante la persona que sería la persona que ha transcrito toda la información, es la que va a hablar, porque es la que tiene toda la información, que me cuente cómo ha ido la reunión, si han trabajado bien, si se han coordinado, etc. Entonces, grupo 1, por favor. ¿Quién es el representante del grupo 1? Buenos días. Ya. Bueno, en nuestro grupo trabajamos bien, con nuestros compañeros nos enviamos la información por WhatsApp para irla adjuntándola a lo que es al archivo de Word. Ya, hicieron en Word, ok. Los significados. Ya, muy bien. Del parcial. Entonces, y todos trabajaron, porque la idea es que todos trabajen, no trabaje 1 o 2, sino que ustedes eran 4, trabajaron los 4, ¿sí? Sí. Muy bien. Entonces, me van a decir, a ver, espero un minuto. Me van a decir el significado de cultura y el autor, obviamente. A ver, es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Fue sacado de la RAE, el Diccionario de la Lengua Española. Ya. Bueno, no sé si alguien tiene, por ejemplo, el concepto de cultura, cualquier grupo que me diga el concepto de cultura de otro autor. Cualquier otro grupo, por favor, de los 4 primeros.
Entonces no podría ser yo como estuve sola en el taller. Bueno, si usted quiere, puede darlo también. La cultura. La cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas de expresión y de una sociedad determinada. Ya, está escrita por el autor Julián Pérez Porto y Ana Grange, publicada en el 2008. Bueno, yo les voy a dar la definición de cultura según la UNESCO. Esta es la definición que se maneja más habitualmente. Cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. Es lo que nos hace seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado y pone en cuestión sus propias realizaciones. Y busca incansablemente nuevas significaciones y obras que le trasciendan. Eso es la definición de la UNESCO. Muy bien. Sigamos con el primer grupo. Díganme lo que es interculturalidad. A ver, un ratito. Sheila Rivera. La presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. Fue sacado del artículo 4.8 de la Convención de 2005 por la UNESCO. Por la fue UNESCO. Sacado, sí. Ok. Sí. Entonces, esa es una buena definición. Es una interacción equitativa de diversas culturas, o sea, donde hay un respeto mutuo. Eso es lo que define la interculturalidad. Muy bien. Vayamos al grupo 2. Bien por el grupo 1. Correcto, ya saben ustedes que tienen que subir la tarea. Grupo 2, por favor, su representante, ¿quién es? Grupo 2. Sí, digan. Sí, el grupo 2. Ya, entonces vamos a ver, usted nos va a decir qué es la antropología. Bueno, primero dígame cómo trabajaron en el grupo, qué problemas hubo, si hubo algún problema. No, en el grupo sí trabajamos bien, nos coordinamos bien, no tuvimos ningún problema. Y le voy a compartir el concepto de antropología. Ya. Un momento, doctora. Un momentito. Adelante. La antropología es una ciencia social que se dedica al estudio de todos los aspectos de la naturaleza humana. Bueno, esto estudia los fenómenos de los humanos, por lo tanto toma en cuenta que las sociedades originarias y antiguas, como las presentes, en su ciencia toman en cuenta la evolución de la especie humana, la diversidad étnica y la diversidad cultural. Ok, bueno, lo importante del vocablo antropología, antropo, hombre, logía, estudio, es la definición etimológica, es el estudio del hombre, y sobre todo de cómo el hombre se adapta a sus ambientes, tanto sociales como culturales, como económicos, como étnicos, ¿no? Es la adaptación de los seres humanos al ambiente a través de una larga interacción. Muy bien. ¿Qué es la antropología social o socioantropología?
las... A ver qué pasó. Bueno, Voy vamos a a pasar al grupo esperar. 3. Grupo 3, por favor. ¿Quién es el representante del grupo 3? Buenos días. Ya. Ya, muy bien. Por favor, ¿me puede indicar primero cómo trabajaron? Pues nos dividimos los temas y todos socializamos. Ya. ¿Ustedes cómo recogieron? ¿En Word o en manuscrito? En Word. Ya, muy bien. Entonces, por favor, íbamos viendo lo que es la socioantropología. Defina, por favor. Ya. Espera un momento. Ya. Parte de la antropología que busca establecer tanto secuencias culturales para determinar cambios en el tiempo en una o más poblaciones continuadas como también estudiar las poblaciones aisladas o conceptuadas en el espacio. Escrito por Bernardo Berdichevsky, Antropología Social, Introducción, una visión global de la humanidad. Ok, muy bien. ¿Alguien más que tenga una definición de socioantropología? ¿Algún otro grupo? Yo del grupo 2 Ya. tengo que es la rama de la antropología que estudia el ser humano en cómo es su comportamiento individual y social, sus ideologías, geografía y contexto socioeconómico. Es decir, cómo se ordena y construye instituciones que dan respuestas a necesidades sociales. Fue escrito por Gómez Eloy en el año 2003. Ok, correcto. Entonces, es un poco más específico que la antropología, que es el estudio general del hombre. Aquí se basa más en las relaciones sociales. Por eso su nombre es socioantropología. Muy bien. A ver, vamos al grupo 3 de nuevo para que nos digan qué es la antropología de la salud. La antropología de la salud es un espacio que ha transmitido a entender cómo cada cultura y cómo cada tipo de sociedad busca personas y un equilibrio emocional y un modo de vida saludable y como este puede ser un instrumento de poder. La salud puede parecer una conquista o puede entender como un derecho, pero lo cierto es que es un camino de equilibrio entre lo social y lo individual. Ok, muy bien. ¿Quién es el autor? Repita, por favor. Autor. No escuchamos el autor de esa definición, por favor. La compañera se olvidó de ponerle el autor. Ah, bueno, entonces eso por favor completen para una vez que nos envíe. Muy bien. ¿Alguna otra definición de antropología de la salud? Bueno, vemos que es desde el punto de vista de las distintas culturas cómo se ve la salud y la enfermedad y toda la riqueza cultural que existe en torno a la salud y enfermedad en las diversas culturas. Eso sería
una rama especializada en la antropología, ¿no? Que, sobre todo la antropología aplicada. Bueno, muy bien. Vayamos al grupo 4, por favor. Buenos días, doctora. Buenos días. En el grupo 4, bueno, al principio tuvimos como dificultad porque faltaba una compañera que no se pudo unir, pero ya solo nos quedamos los 4. Ok. Y por ahí nos repartimos los temas, pero no me han pasado porque yo soy el coordinador, pues lo hicimos en documento Word. Ya, pero por eso mismo ustedes tienen que... la idea de los talleres que es que ustedes sean capaces de ser, bueno, rápido buscando, son ustedes rápidos porque manejan muy bien la tecnología, pero después tener la capacidad de transcribir. Normalmente eso se hace a través de WhatsApp y en el WhatsApp se copia, o sea, si es que tienen computador, o si no, pues simplemente pues se transcribe. Entonces la persona que va a transcribir es la que tiene que estar un poquito más al tanto y terminar de transcribir todo. Por eso yo les digo que no sean definiciones tan complejas, sino definiciones puntuales, ¿no? Bueno, entonces veamos lo que han avanzado. Yo quiero saber que si han, o si no, que me diga la persona, si usted no ha podido transcribir, la que buscó identidad cultural de su grupo, por favor que me diga qué es identidad cultural. Esa sí me la pasó recién ahorita. Ok. Yo tengo identidad cultural. Bueno, entonces dígame. Es la identidad o sentimiento de pertenencia a, como parte de la autoconcepción y autopercepción a la nacionalidad, etnia, religión, clase social, generación, localidad y cualquier tipo de grupo social que tenga su propia cultura diferenciada. De esta manera, la identidad cultural es característica tanto del individuo como del grupo culturalmente idéntico, que tiene sus miembros que comparten la misma identidad cultural. De Camilo y de Prieto, 2015. Muy bien. Entonces, a ver, ¿alguien más que me puede decir lo que es identidad cultural? ¿Algún otro, de algún otro grupo? ¿Otra definición? Sí, yo. Ya. Ya. Identidad cultural. Es el conjunto de manifestaciones socioculturales como creencias, tradiciones, símbolos, costumbres y valores que le promueve al individuo pertenencia a una comunidad en sentidos pertenencia. Identifica colectivamente mediante un miembro determinado de un grupo social. Está escrito por citado por Identidad Cultural, autor María Estela. Ok. Bueno, entonces la diferencia entre cultura e identidad cultural, la identidad cultural es el sentido de pertenencia a un grupo social que comparten iguales rasgos culturales. Entonces, esa es la diferencia entre cultura e identidad cultural. Muy bien. Vamos a ir a diversidad cultural. A ver, Diego, si tiene ese concepto. Parece que sí. Sí la tengo. Déjenme ver. Sí, aquí está. A ver. Se denomina diversidad cultural o a una situación en donde distintas expresiones culturales propias de herencias y tradiciones distintas podrán... Uy, no, ¿qué me pasó esta compañera? Disculpe. Déjeme ver. Bueno, si no, por favor, otra persona que nos diga lo que es la diversidad cultural. Dijo algo, pero no está muy claro. A ver, grupo 1, 2.
3. A ver, diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Se manifiesta no solamente en las diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales. Okay. Del artículo 4.1 sacado de la UNESCO, Convención 2005. Muy bien. Correcto. Es la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Por ejemplo, nosotros sabemos que en Ecuador hay una gran diversidad cultural, porque hay cantidad de grupos culturales. Bueno, volvamos a... sigamos, nos faltan tres conceptos más. Etnocentrismo, por favor. ¿Qué es el etnocentrismo? Ya, el etnocentrismo es un prejuicio que produce cada sociedad o cultura, al tiempo que intenta inculcar en sus miembros normas y valores peculiares. Si tu forma de ser y de proceder es la correcta, entonces los demás están equivocados y las sociedades que los adoptan son raros. Así, el etnocentrismo juzga a otros pueblos y culturas según los estándares de la sociedad misma, que sirven para medir hasta qué punto las costumbres humanas son correctas y humanas. Así, la identificación de un individuo con su sociedad conduce al rechazo de los demás. El idioma extranjero parece retorcido y ridículo, su comida repugnante, su forma de vestir extravagante o indecente, sus dioses, demonios, sus cultos, abominaciones, su moral, una perversión, etc. De Meneses 2010. Ok. ¿Qué quiere decir? Que el etnocentrismo ve la cultura desde el punto de vista individual, o sea, desde el punto de vista del que juzga esa cultura. Entonces, por ejemplo, los españoles cuando llegaron a América dijeron, no, pues las culturas indígenas son culturas primitivas, no tienen conocimiento, porque juzgaban desde el punto de vista de ellos. Por ejemplo, ¿qué hizo Hitler para terminar con 20 millones de judíos? Decir que los judíos eran una raza impura. Entonces es juzgar desde el punto de vista de una cultura superior, o de una cultura viendo que esa cultura es superior, cuando realmente todas las culturas tienen sus características y no son ni superiores ni inferiores. Eso sería el etnocentrismo. Muy bien. Sigamos, nos falta aculturación. Ya. Según la UNESCO, la aculturación es un fenómeno que se produce cuando grupos o individuos de diferentes culturas establecen un contacto continuo que conlleva una modificación de las normas culturales originales de al menos uno de los grupos. O sea, es una adaptación sociocultural Sí, en un proceso que puede ser individual, puede ser de grupo. O sea, si emigras del campo a la ciudad, adopta la cultura de la ciudad. O puede que no, o puede que siga con tu misma cultura, pero esa adaptación se llama aculturación, porque se va perdiendo esa identidad cultural. Bueno, ¿qué es el sincretismo? Que sería el último concepto. A ver, uno de los 4 grupos. Ya, soy el grupo 4. El sincretismo es un término empleado en antropología cultural y los estudios de religión comparado para referirse a la hibridación o amalgama de 2 o más tradiciones culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que como que empiezan a unir las dos culturas, las tradiciones. Comúnmente esto se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial. También se utiliza en alusión a la cultura o la religión. Ok.
Bueno, eso puede ser, sobre todo se ve más claro en los aspectos religiosos. Por ejemplo, qué sé yo, la Mama Negra, que es una fiesta que se da en Cotopaxi, en la Tacunga. Entonces la Mama Negra es una amalgama, una mezcla de cultura de distintos periodos que se sintetiza en ese símbolo, que es la Mama Negra, que toma esa denominación y que realmente pues, se ha ido transmitiendo durante muchísimos años, ¿no? Otras veces, por ejemplo, en comunidades indígenas, hay el Corpus Christi que tienen los indígenas, sobre todo los indígenas de Pujilí, de Saquicilí, que también están en Cotopaxi. Ellos viven el Corpus Christi no como una fiesta religiosa cristiana, sino como una fiesta indígena, con incluso atuendos de la cosmovisión indígena. Entonces mezcla lo cristiano con otra cosmovisión distinta. Entonces eso es lo que se llama sincretismo, la mezcla de rasgos culturales entre diferentes culturas. A veces los indígenas han utilizado el sincretismo como una manera de sobrevivir, porque ustedes saben que tuvieron que guardar hacer una resistencia y guardar todos sus elementos culturales, y lo manifestaban de esa manera, a través del sincretismo, ¿no? Bueno, esos serían algunos de los conceptos que vamos a ir viendo y que ustedes van a poder desarrollar en las exposiciones que vamos a tener en los próximos días. Eso es lo del primer parcial. Ahora vamos a los elementos de definiciones del segundo parcial. Vamos con el grupo 5. Primero que me diga cómo les fue. Buenos días, doctora. Buenos días. Nosotros trabajamos de una muy buena manera, no tuvimos inconvenientes, desde el principio nos separamos cada uno con su parte y pudimos realizar bien el trabajo. Ok. Entonces, por favor, indíqueme lo que es igualdad. Ya. Igualdad es la característica de aquellos estados en los que todos son individuos o ciudadanos sin exclusión. Alcanzan en la práctica de realización de todos los derechos humanos, fundamentalmente los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales necesarios para alcanzar una verdadera justicia social. La igualdad social supone el reconocimiento de la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades, así como la igualdad de resultados civiles, políticos, económicos y sociales. Ok, muy bien. ¿Esto de qué autor es? Es de la UNESCO. De la UNESCO. Bueno. Para simplificar, lo que podríamos decirle que la igualdad es el trato idéntico, pero no significa que todas las personas sean lo mismo, sino que son lo mismo en derechos, en responsabilidades y en oportunidades. Y que eso no depende del sexo, de la edad, de la etnia, de la orientación sexual con la que nacieron. ¿Ok? Ese también se completa esa definición de la UNESCO. Muy bien, entonces eso es igualdad, sería igualdad de derechos, de responsabilidades y de oportunidades. ¿Qué es equidad? Usted, el mismo grupo, por favor. Ya. Se conoce como equidad a la justicia social por oposición a la letra del derecho positivo. La palabra equidad proviene del latín equitas. Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales. Por otro lado, la equidad adapta la regla para un caso concreto con el fin de hacerlo más justo. La equidad es un valor que implica justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, respetando la pluralidad de la sociedad. Es la acción de dar a cada individuo, por diferente que sea,
tratar de promover una justicia social donde cada uno recibe aquello que se ha ganado. ¿Quién dice eso? Ese es de la lengua española. Ya. A ver, otra definición de equidad, que lo entendamos un poco más y podamos diferenciarlo de igualdad. Equidad, el grupo 7, Ya. pues equidad implica valorar las desigualdades desde una idea de justicia, donde se hace en función de los méritos de la persona. En ese sentido, si una persona merece más que otra, el reparto no sería igualitario, sino por el esfuerzo de cada individuo que presenta dicho trabajo o taller. Pero realmente, bueno, eso está correcto, pero, o sea, la equidad en realidad requiere que los iguales sean tratados como iguales, pero que los desiguales sean tratados de forma desigual. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, no tanto los que son desiguales se les recompensa porque han hecho las cosas bien, sino porque precisan ser recompensados. ¿Quiénes son los desiguales en nuestra sociedad? Son los discapacitados, pueden ser los adultos mayores, pueden ser los niños y adolescentes, entonces, o pueden ser culturas que son nacionalidades y culturas y pueblos que realmente necesitan esa equidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a esas personas que le falta equidad se le tiene que compensar de manera que se ajuste al resto de personas que tienen igualdad. ¿Comprende? O sea, la equidad es darle a los que le falta, proporcionarle eso que le falta para equipararlo con los demás. Entonces, por ejemplo, eso se hace a través de acciones afirmativas, que es para compensar esas desventajas históricas que se han tenido, bueno, históricas y sociales. Histórica podríamos decirle a los indígenas. Los indígenas se les compensa esas desigualdades históricas, pero a los adultos mayores o a los discapacitados se les compensa esas desigualdades sociales y de salud, ¿no? Entonces, eso se llama acción afirmativa. Ustedes habrán escuchado, y bueno, ustedes ya lo saben incluso, cuando, no sé si también le han indicado cuando ustedes optaron a la universidad, de qué etnia eran ustedes, si eran discapacitados o no. Entonces, eso se toma en cuenta, está dentro de su expediente, porque eso les da una acción afirmativa, o sea, les hacen que ustedes, si tienen esa especificación, por ejemplo, es montubio o es indígena, van a tener más posibilidades que el mestizo que vive en una ciudad, porque se le compensa esas desigualdades que han tenido históricas. Por ejemplo, eso se puede ver en los concursos de oposición. Por ejemplo, los concursos de oposición, pues hay puntos que se le dan a las personas que son discapacitadas o que son, por ejemplo, como les digo, indígenas o montubios, se le da un punto más. Eso lo hacen como para compensar esa desigualdad. Entonces, eso es para cerrar las brechas de inequidades que hay en el país. Entonces, así, no sé si así ya han comprendido la diferencia entre igualdad y equidad. ¿Ok? Bueno, entonces esa sería la equidad. Ahora vamos al grupo 6. Por favor. Buenos días. Buenos días. Dígame cómo les fue primero. Sí nos fue bien, nos repartimos los temas y cada uno se mandó un archivo al secretario. Muy bien. ¿Me van a decir lo que es discriminación? Buenos días.
Dice, la discriminación es el trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición física, orientación sexual, entre otras. La discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos. Ok, muy bien. ¿Esto quién lo dijo? Esto lo dijo Azale RAE, Diccionario de la Lengua Española. Bien. Gracias. ¿Alguien más que defina la discriminación? Grupo 5, 6, 7. Bueno, digamos que es un trato desfavorable hacia una persona, básicamente, como ha dicho su compañera, se discrimina por el origen étnico, por el sexo, por la edad, por la discapacidad, etc. Ok. ¿Qué es la exclusión social? Que sería un concepto muy cercano a la discriminación. Exclusión social, grupo 6. Por favor, a la que le tocaba la exclusión social. Esto lo que pasa es que no, aún no nos mandó el archivo ya ocupado y nos estaba exponiendo la persona que le tocaba el tema. Ok. A ver, ¿quién le tocó exclusión social? Yo tengo sobre exclusión social. Ya enciendo mi cámara, mejor. A ver, Mesa. ¿Ya? Ok. La exclusión social es un proceso mediante el cual un individuo o grupo de individuos son total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en que viven. Esto fue sacado de la Fundación Europea 1995. Es la consecuencia o la aplicación o la práctica de la discriminación. La exclusión social se da en los grupos que son discriminados y que básicamente pues son, como la palabra indica, excluidos tanto de aspectos económicos, educativos, políticos, sociales, etc. Vamos al grupo 7, por favor. Ya, buenos días. Somos el grupo 7. Pues sí, nos repartimos todos y todos colaboramos y realizamos en el documento en Word. Ok, muy bien. Dígame usted qué es xenofobia. La xenofobia se ha convertido en una ideología hacia el rechazo a personas extranjeras, grupos étnicos o individuos a los que no se les conoce su cultura o política. El autor es Cecilio Garza y del año 2011. La xenofobia puede ser un pensamiento, hay personas que son xenófobas de pensamiento, pero normalmente se expresa como una acción. Y la xenofobia es un delito, porque se puede manifestar como un simple rechazo, se puede manifestar con agresiones o puede llegar al asesinato. Entonces, la xenofobia básicamente es una práctica que puede llegar a ser, de hecho, un delito. Muy bien. Vayamos a ver qué es la marginación social. Un poco para distinguirlo de la exclusión social. A ver, ¿qué será la marginación? Se denomina marginación o exclusión a una situación social de desventaja económica, profesional, política o de estatus social. Esta es producida por la dificultad que una persona o un grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento social.
Bueno, la marginación se considera como el extremo de la exclusión. O sea, no solo le excluye la sociedad, sino que ya el grupo se automargina. Puede ser una automarginación económica y social, entonces ahí aparecen los cinturones de miseria porque no pueden estar integrados a la sociedad porque no tienen los elementos económicos como para integrarse a la sociedad. O también puede ser una automarginación cultural. Por ejemplo, hay ciertos grupos culturales como tribus urbanas que buscan la automarginación porque sienten que son rechazados por el resto de la sociedad. Entonces eso sería marginación. Es un extremo de la exclusión social. Bueno, y por último, díganme qué son grupos prioritarios. Grupos prioritarios o grupos vulnerables son vulnerables quienes tienen disminuidas por distintas razones sus capacidades para hacer frente a las eventuales lesiones de sus derechos básicos, también de sus derechos humanos. Esa disminución de capacidades, esa vulnerabilidad va asociada a la condición determinada que permite identificar al individuo como integrante de un determinado colectivo, que como regla general está en condiciones de clara desigualdad material con respecto al colectivo mayoritario. ¿Quién es el autor? Jane Felipe, del año 2014. Ok. ¿Alguien más que tenga una definición de grupos prioritarios? O si no, pues yo les puedo dar lo que dice la Constitución del Ecuador, la Constitución del 2008, que dice que los adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de su libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán una atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado dentro del país, ¿no? La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, como las que son víctimas de violencia doméstica o sexual, maltrato infantil y víctimas de desastres naturales. Entonces, esos son los que se pueden considerar grupos prioritarios, ¿ok? Bueno, señores, hemos terminado de revisar los conceptos que se verán en la materia. Estos son conceptos que vamos a ir viendo poco a poco. Y básicamente, bueno, todos los conceptos relacionados con la cultura, con la interculturalidad, la diversidad cultural, son los que vamos a ver próximamente. Bueno, yo les felicito a todos porque realmente, bueno, se ha logrado hacer el taller. Ahora ustedes tienen que consolidar, los que no han alcanzado, consolidar esas definiciones. Yo tengo ya claro quiénes son cada uno de los grupos. Desgraciadamente, solo estuvieron 32 personas, incluida una persona que no pudo ingresar, que ella trabajó individualmente, serían 33. Ustedes son 35, 2 personas no tienen nota en este taller. Desgraciadamente así es. De cualquier manera, que se pongan en contacto con el representante para ver cómo podemos hacer. Muy bien. Verán, ¿qué vamos a hacer el próximo día? El próximo día yo inmediatamente les voy a subir la tarea que es la exposición. El próximo día que a ustedes les toca, ¿cuándo? Mañana, ¿verdad? Sí, mañana. Entonces, ustedes prácticamente no tienen tiempo de preparar nada. Entonces, yo les voy a dar el día de mañana, esta tarde o más tarde, yo les voy a subir la tarea diríamos, de las exposiciones. Pero yo quiero, antes de yo subirla, yo necesito tener una lista de grupos, pero por afinidad. Ya no son grupos al azar como se ha hecho hoy día, que eran al azar. Yo quiero grupos por afinidad que ustedes elijan con quién van a trabajar y serían
básicamente serían 8 grupos. ¿8 grupos de cuántos, profesora? Sí, 8 grupos que serían 7 grupos de 4 y un grupo de 3. No, a ver, 8 grupos serían... Sí. Ustedes son 35, ¿verdad? Sí. Entonces serían 8 grupos que tienen que hacer por afinidad. Y yo, pero eso, por favor, me tienen que mandar rápidamente. Me tienen que mandar rápidamente porque yo tengo que mandarles en la tarea ya asignado, yo tengo que hacer un sorteo al azar, como no les conozco a ninguno de ustedes, yo les sorteo los temas de manera aleatoria a esos grupos que ustedes me van a mandar. Por favor, ustedes manden los nombres a su representante, que en este caso es Luis Ángel Muñoz, ¿no? Entonces, por favor, le manda a los grupos, él me manda a mí una captura por WhatsApp y yo ya les organizo. Y yo esta tarde, que ya les mando la tarea, ya está incluso sorteado qué tema le va a tocar, y ustedes mañana, en la hora de socioantropología, empiezan a trabajar, a organizarse y a trabajar la tarea que tienen que hacer. La idea es que ustedes no gasten muchas horas autónomas en la tarea, porque ustedes tienen otras asignaturas que tienen que ocuparla para estudiar. Entonces, por eso yo les voy a dar mañana que ustedes preparen su presentación. Ustedes tienen que hacer una presentación en PowerPoint y una presentación en PowerPoint y en Word. En Word, el Entonces, informe. antes de terminar, yo les voy a pasar un PowerPoint como una introducción a lo que ustedes van a hacer. Profesora, una pregunta. Hay que transcribir, o sea, buscar el significado de todas las palabras, tanto en primero como en segundo parcial. No, no. Lo que a ustedes les ha tocado son los que tienen que hacer. Lo que les ha tocado cada uno. Nada más. ¿Y en caso del mío? En el caso suyo, solo la primera parte. Ok, está bien. Ya. Ya, gracias. A ver, entonces vamos a ver un PowerPoint, una presentación sobre nacionalidades y pueblo, que es lo que ustedes van a tener que revisar mañana y ya trabajar mañana en su exposición. La exposición comenzaría el próximo lunes. Entonces ustedes mañana trabajan, tienen toda la semana para completar y el lunes ya empiezan las exposiciones. ¿Ok? Entonces ya les paso en este momento ese PowerPoint para ver algunas generalidades, ¿no? Permítanme un minuto. Doctora, ¿me escucha? Sí. Disculpe, lo que pasa es que usted dice que mañana, bueno, trabajamos en las exposiciones como tal. Entonces, ¿mañana nos conectamos con usted de manera sincrónica o solo será trabajo sincrónico? No se tienen que conectar conmigo. Ustedes van a hacer un trabajo asincrónico. Por eso yo necesito, cuanto antes necesito yo los grupos, para que ustedes sepan que les tocó. Y eso yo les subo esta tarde para que ustedes puedan trabajar mañana. ¿Ok? Listo, muchas gracias. Ya. Esperen un minuto. Espérenme un minuto. No me sale. Bueno, vamos a hacerle así.
A ver, vamos a compartir. ¿Sí lo ven, por favor? Sí. Muy bien. Entonces, ustedes van a exponer sobre diversidad cultural. Entonces, vamos a ver nacionalidades y pueblos del Ecuador. ¿Cuáles son las nacionalidades y pueblos del Ecuador? En Ecuador existen 14 nacionalidades indígenas. Además, bueno, entre ellas, una de las nacionalidades indígenas son los quichuas. Y dentro de los quichuas tenemos 17 pueblos de nacionalidad quichua. Un pueblo indígena de la costa, que es el Manta Huancavilca, o como ustedes lo conocen, que son los cholos. Dos pueblos no contactados, que son los Tagaer y Taromenanes, que están en el oriente. Están los pueblos afroecuatorianos, están los pueblos montubios, y por supuesto el pueblo mestizo, que es la gran mayoría del Ecuador. Pero vamos a definir qué es nacionalidad y qué es pueblo. La nacionalidad es un conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales, tienen una identidad común, idioma, cultura, viven en un territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad propia. Esto es una definición que está en el INER. El conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado. Eso es nacionalidad. O sea que antes de estar definido el Estado ecuatoriano ya existían esas nacionalidades en el país. ¿Qué es un pueblo? Bueno, los únicos que pertenecen a una nacionalidad, obviamente, son los indígenas, ¿no? Y ahora, ¿qué son pueblos? ¿Qué son pueblos? Los pueblos son colectividades originarias conformadas por comunidades o centros con identidad cultural también. Tienen sistemas propios de organización social, política y económica, y se definen como colectividades originarias conformadas por comunidades culturales que les distingue de otros sectores de la sociedad ecuatoriana. Entonces, por ejemplo, los pueblos montubios, los pueblos afrodescendientes, los pueblos mestizos, pues son colectividades que tienen también su identidad cultural. Pero vamos a ver las nacionalidades primero. Decíamos que hay 14 nacionalidades. Veamos cuántas hay en la Amazonía, cuántas hay en la costa y cuántas hay en la sierra. En la Amazonía hay 9 nacionalidades. Está la nacionalidad Shuar, la Cofán, Secoya, Siona, Guao, Achuar, Chiguar, Zápara y Andoa. Esas son las 9, que de ellas algunas pues están en peligro de extinción. En la costa hay 4 nacionalidades, que son la Agua, la Épera, Chachi y Sachi o Sáchila, que es la de los Santo Domingo de los Sáchila. Y por último, en los Andes y Amazonía, pues está la nacionalidad quichua, que básicamente está sobre todo en todos los Andes, en todo el Ecuador, de la cordillera de los Andes, o sea, desde Tulcán hasta Loja, y también está en la Amazonía. Y como les decía, dentro de la nacionalidad quichua hay también pueblos, y vamos a ver cuántos pueblos hay dentro de la nacionalidad quichua. Dice que los pueblos indígenas quichua son 17.
Y miren ustedes, si ustedes se ubican momentáneamente en un mapa del Ecuador, empezando por Carchi, está el Quichua Pasto, que ya está muy cerca prácticamente de Colombia, el Caranqui, Natabuela, Otavalo, Cayambi, Quitucara, que se ubica en Quito. Vamos para abajo, ya vamos para Cotopaxi, están los Panzaleo, Chibuleo, Tomavela, Quizapincha, Salasaca, que ya están en Ambato, Huaranca, los Puruáe, que están en Chimborazo, los Cañaris en Cañar, Saraguro, Palta, los Saraguros son los que están ya en Loja, y los amazónicos, los quichuas amazónicos que están en la zona amazónica, prácticamente en las provincias de Napo y Sucumbíos más. Después también están los pueblos indígenas de la costa, que es el Manta Huancavilca, aunque tiene raíces de nacionalidades indígenas, pero se han convertido en pueblos, porque no tienen, han perdido muchas, diríamos, mucha identidad y se han convertido solo en pueblo. Entonces son lo que se llama pueblo Manta Huancavilca, o los cholos. Y los pueblos no contactados, que son en el oriente, los Tagaeri y Taromenane. Entonces, estos son pueblos, los pueblos del Ecuador, que tienen que ver con las nacionalidades, porque hay otros pueblos. ¿Cuáles son? Están los pueblos afroecuatorianos, que son todos los descendientes de los africanos que sobrevivieron a la esclavitud del paso de África a América, y que todavía, bueno, su idioma es castellano, no tienen un idioma propio, o prácticamente pues se olvidaron de su idioma de origen africano. Después están los pueblos montubio, el pueblo montubio, que está constituido por personas de la región litoral, que realmente pues es una amalgama también de algunas nacionalidades, pero que el pueblo montubio constituye en sí, o tienen en sí una muy fuerte identidad cultural. También su idioma es el castellano. Y esto es lo que se podría decir de generalidades de las nacionalidades y pueblos del Ecuador. Entonces, yo esta presentación igualmente les voy a mandar cuando yo les mande sus tareas, porque ustedes tendrán que hacer una parte que hará los pueblos, las nacionalidades de la sierra, que ya les daré exactamente cuáles son las que van a investigar. Otros van a trabajar las nacionalidades del oriente, o dos grupos de la sierra, dos grupos del oriente, pues son muchas nacionalidades. Otros serían nacionalidades de la costa, otro verían el pueblo afrodescendiente, otro vería el pueblo montubio, otro vería al pueblo Manta Huancavilca. Entonces, por eso se hacen 8 grupos, ¿ok? Entonces, con estos antecedentes, con esta introducción, ustedes van a hacer la tarea. Por favor, yo lo que necesito es que le envíen rápidamente los grupos a su compañero representante del curso. Y eso es todo, muchísimas gracias, y cualquier novedad, por favor, o cualquier observación, ustedes me dicen, yo mandaré todo al aula. Muchísimas gracias, y nos veremos el próximo día, que sería el lunes. Mañana trabajen en la exposición. Gracias. 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 Gracias, doctora, pase bien. Ok.